Oremos juntos. Dios Padre Santo, que creaste todas las cosas del cielo y de la tierra, te damos gracias por salvarnos, que somos pecadores. Oremos juntos. Dios Padre Santo, que creaste todas las cosas del cielo y de la tierra, te damos gracias porque salvaste a nosotros que somos pecadores y nos diste la esperanza de poder entrar al reino eterno. Te damos gracias porque siempre nos cuidas y nos ayudas mientras vivimos en esta tierra. Hoy en el Día del Señor nos reunimos, que estés con nosotros y ayudes a que conozcamos tu preciosa voluntad, la que tú nos enseñas en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos a saber lo que debemos hacer delante de ti, para que hasta tu venida guardemos la fe, vivamos de manera digna. El retiro de verano se sigue realizando y en el mismo momento está predicándose tu evangelio. Mueve el corazón de todos los que escuchan tu palabra y acompañan los labios de quienes la predican, para que por el poder del Espíritu Santo se cumpla la obra de que las almas perdidas vuelvan a ti. Y te rogamos con todo el corazón que cuides y guíes este retiro para que se lleve a cabo hasta el final, sin ningún accidente, en medio de tu voluntad. Ayuda a nuestros hermanos a saber lo que debemos hacer al vivir en estos últimos tiempos, para que donde quiera que estemos podamos vivir agradando a ti, y así cuando nos encontremos contigo cara a cara, no tengamos de qué avergonzarnos. Hoy también, desde el inicio hasta el fin, encomendamos todo únicamente al Espíritu Santo. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Veo que han ensayado mucho por causa de nuestro retiro. Vamos a buscar Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3.
de versículo 13 a 18, Malaquías capítulo 3, de versículo 13 se les leo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues, ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron, cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y escrito, libro de memoria, delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En este momento sigue en marcha el tercer retiro de verano y por el horario en que estamos es justo la hora en que se está predicando Evangelio. Normalmente Evangelio se predica hasta las 11:30. Hasta ayer para el tercer retiro se habían inscrito 12.366 personas. Y no solo eso, el retiro de los sordos se están llevando a cabo ahora mismo en el edificio de la iglesia de Changju. Y ahí contando a los demás 300 hermanos de la iglesia de Changju que están sirviendo, hay 1.042 personas inscritas. De modo que a este tercer retiro se ha reunido una gran cantidad de personas, y como este retiro reúne a muchos hermanos que viven en zonas más alejadas, llegaron desde temprano y muchos vinieron en autobús. Y el número de personas que están ahí es realmente grande. Ayer se alcanzó el pico máximo de consumo eléctrico. En las decenas de años que llevamos haciendo retiros, ayer se usó la mayor cantidad de electricidad de toda la historia. Supongo que es por el calor y porque hay mucha gente, pero en fin, en medio de este ambiente tan intenso, el retiro sigue adelante, así que les pido que sigan orando. Y como a partir de martes empieza nuestro cuarto retiro, les pido también que se preparen y oren por él. El mensaje de la palabra de hoy es: no te canses de esperar. El ser humano es por naturaleza un ser que espera. Cuando uno vive, siempre hay algo que desea. Y si eso que desea no se cumple, entonces espera con anhelo a que se cumpla. Hay quienes esperan con ansias que su hijo termine la universidad y consiga un buen trabajo. Y claro también, el que necesita conseguir empleo espera mientras envían su currículum vitae a decenas, tal vez cientos de lugares, presentando solicitud tras solicitud. Pero parece que hoy en día esto no es nada fácil. Cuando se pasa por algo así, el corazón se siente muy pesado y difícil. También hay quienes esperan para casarse, con la esperanza de encontrar una buena pareja. Y los padres que deben ver casarse a sus hijos también se preguntan cuándo su hijo o su hija podrá encontrar a esa buena persona, y pasan mucho tiempo esperando y orando por ello. Eso, en contra de lo que uno pensaría, no es nada sencillo. También hay quienes, cuando enferman, al principio piensan que se van a curar fácilmente, pero conforme pasa el tiempo y la sanidad tarda mucho más de lo esperado, esa espera se vuelve verdaderamente dolorosa y angustiante. Y además de todo esto, en medio de la vida diaria, oramos con fervor a Dios pidiendo que se cumpla algunas respuestas que llevamos en el corazón y esperamos ese tiempo. Y cuando de verdad se vive esa espera, resulta ser un tiempo realmente doloroso y angustioso. Hay otra cosa más que esperamos, ¿no es así? La promesa de que el Señor viene. Llevamos esperando durante muchísimos tiempos la promesa de que el Señor regresará. Yo cuando era joven pensaba que el Señor vendría el año 2000. Tal vez los de mayor edad lo recuerden, se hablaban de Y2K y se decían que
cuando llegara el año 2000, el mundo se acabaría. Así que yo me preguntaba si acaso llegaríamos a ver ese año, si mi hijo podría llegar a ir a la escuela. Recuerdo que en aquellos tiempos, incluso después de casarse, muchos no tenían muchos hijos, viviendo con la idea de que el Señor venía pronto, pero todavía no ha venido. Y cada año escuchamos que el Señor viene pronto. Pero en medio de eso, el problema es que cuando esa espera se alarga, al principio espera con fuerza, esperando con anhelo de que el hijo conseguiría trabajo, que se casara, que sanara de su enfermedad, que llegara la respuesta a las oraciones que llevamos en el corazón. Y también con la sensación de que el Señor vendría muy pronto. De verdad, esperábamos con el corazón ardiente, o quizás sería más correcto decir que esperábamos con expectativa. Esperábamos con la expectativa de que sucedería pronto lo que anhelamos. Pero, ¿qué pasa cuando esa espera se prolonga? Al principio esperamos con esperanza, pero con el paso del tiempo, poco a poco, comienza a surgir en el corazón una cierta duda. ¿De verdad va a suceder? ¿De verdad llegará ese momento? Eso pone a prueba nuestra fe, pone a prueba la fe. Y aunque hay quienes, en medio de esa fe y con paciencia, hacen todo y resisten bien, también hay quienes, cansados de esperar, terminan abandonando ese lugar, abandonando el lugar de la fe. El problema que hoy quiero examinar es exactamente esto, el problema de la época de Malaquías. Los hermanos de Malaquías son creyentes que vivieron unos 400 años antes de que Jesús viniera, pero estos creyentes de la época de Malaquías se habían alejado bastante de la fe. Primero vamos a ver versículo 14, voy a leer versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Dios dice que en la época de Malaquías, ustedes, sus creyentes, es decir, el pueblo de Israel, dijeron palabras violentas, palabras que no eran buenas contra Dios, y aún así respondían, ¿cuándo hicimos eso? ¿Con qué palabra te hemos ofendido? Dicen. Y sigamos con el versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Esto es lo que decían el pueblo de Israel en la época de Malaquías. Decían que servir a Dios era en vano, que no tenían sentido, y que de nada servir guardar los mandamientos de Jehová de los ejércitos y vivir con el corazón oprimido. Viviendo bajo su palabra, atravesamos precauciones, dificultades, cosas que hay que resolver. Y entonces se preguntaban, ¿de qué servía vivir así? ¿Es una voz de fe o una voz alejada de la fe? Es una voz alejada de la fe. En el versículo 15 dice eso. Decimos pues, ahora bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Es decir, estos creyentes de la época de Malaquías, el pueblo de aquel tiempo decían que en su época a los soberbios les va mejor, que a los que hacen el mal les va bien. ¿Qué le pasa al malvado? Que vive mejor, que prospera más, y que al que tienta a Dios en vez de castigo, ¿qué le pasa? Que se libra del castigo, y al contrario, le va bien. Es decir, estaban hablando de una manera totalmente alada de la fe. Y si vemos Malaquías capítulo 1, encontramos que los sacerdotes que ofrecían sacrificios a Dios se habían corrompido. Al presentar el sacrificio delante de Dios no traían animales limpios y buenos, sino los ciegos, los cojos. Entonces Dios les dice, llévenle eso mismo a su gobernador, a ver si lo acepta. Un gobernador enviado desde Persia, es decir, no era el rey de Israel, sino un gobernador enviado por Persia, una nación extranjera. Dios les dice, llévenle a ese gobernador algo ciego, algo cojo, en resumen, algo malo, a ver qué pasa. Cuando uno le lleva algo a un gobernador, debe llevarle algo bueno o algo malo. Si le llevas algo malo, hasta podrías morir por eso.
Hay que llevarle lo bueno, pero a Dios le ofrecían cualquier cosa, sin cuidado. En el capítulo 3 encontramos otras cosas más, no diezmar. ¿Qué les dijo Dios? Que estaban robando lo que era suyo. ¿Cuándo le hemos robado a Dios? Preguntaron. Era por el diezmo. En una palabra, la fe de los creyentes de la época de Malaquías, del pueblo de Israel de aquel tiempo, era, como dirían hoy, una crisis total. Estaban completamente derrumbados, en un estado de colapso espiritual absoluto. Entonces, los creyentes de Malaquías eran, desde el principio, personas de fe mala, de raíz podrida. No, de ninguna manera. Al contrario, sus padres, sus abuelos, tenían una fe realmente admirable. Le pasemos brevemente la historia de Israel. Estamos en el año 606 a.C. Hace 2600 años, en el 606 a.C., antes de Persia estaba Babilonia. El rey Nabucodonosor de Babilonia invade Israel y le quita a Israel su soberanía. Pero en ese momento no lo destruye por completo, sino que pone un rey títere y se retira. En ese momento se lleva cautivos a algunos de la familia real de la nobleza. ¿Quién fue una de esas personas llevadas cautivas en aquel entonces? Daniel. ¿En qué año? En el 606 a.C. Recuérdenlo bien. En el año 606 a.C. y luego, después de eso, invade 2 veces más. En total, Nabucodonosor invade 3 veces. Y en la segunda invasión se lleva esta vez a varios artesanos y técnicos. Uno de ellos es el profeta Ezequiel. Es decir, Daniel era hijo de una familia noble y fue llevado en el 606. La segunda vez se llevan al profeta Ezequiel, que probablemente era uno de esos técnicos. Pero aún así, como Israel seguía resistiendo y sin obedecer al rey Nabucodonosor, en el año 586 a.C., exactamente 20 años después de 606, invade por tercera vez. En el año 586, invade por tercera vez y destruye por completo a Israel, es decir, a Judá del sur, y arrasa por completo por el templo. El profeta que estaba activo en ese momento fue Jeremías. Pero Jeremías no fue a Babilonia, le ofrecieron llevarlo a Babilonia y tratarlo bien, pero Jeremías no aceptó ir. Babilonia dejó solamente al pueblo más miserable, más pobres, y arrasó con todo, derribó por completo el templo, y luego se retiró. Desde este momento, la tierra de Israel, Judea del sur, Jerusalén, quedó completamente en ruinas. El que se quedó ahí hasta el final, llorando mientras escribía la escritura, fue Jeremías. Por eso existe el libro de Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones significa cantos de tristeza. Cuando Jerusalén cayó, hay una historia muy conocida. Dios dijo que si en Jerusalén hubiera unas pocas personas que de verdad sirvieran a Dios y vivieran de manera íntegra, Él la perdonaría. Con una sola persona bastaba. Una sola persona. Ustedes recuerdan que Sodoma cayó porque no habían suficientes justos. ¿Cuántos? 10. Pero el año 586, en Jerusalén había muchos sacerdotes, muchos levitas y muchas personas que servían a Dios. Entonces esa Jerusalén cayó por falta de unos pocos justos. Cayó porque no hubo ni siquiera una sola persona. Y después de eso fueron llevados cautivos a Babilonia, y ahí el profeta Jeremías, alrededor del año, hace una profecía verdaderamente sorprendente. ¿Cuál era la profecía? Dice que ustedes no vivirán para siempre en la tierra de Babilonia, sino que volverán a la tierra de Israel. Y dice que regresarán después de ciertos números de años. ¿De cuántos? De 70 años. Si a 606
le restamos 70. ¿Cuánto da? 536. Los años antes de Cristo se cuenta hacia atrás, así que el 536. Ustedes saben que hay un salmo, el Salmo 137, escrito con la tristeza de aquellos tiempos de cautiverios en Babilonia, y que con eso, Salmo 137 se hizo una canción pop a la orilla de los ríos de Babilonia. Cuando yo era niño, sin entender nada, bailaba y jugaba con esa canción que cantaban mis padres. No era una canción alegre, era una canción triste, pero como el ritmo era alegre, la cantábamos sin saber su significado. En todo caso, esa es la canción que se hizo a partir del Salmo 137. Unos 2 o 3 años antes de que llegara el año 536, Dios hace que Daniel lea las palabras de la profecía de Jeremías. Y así en Daniel capítulo 9 encontramos que el profeta Daniel, al leer las escrituras, descubre que el profeta Jeremías había profetizado que después de 70 años regresarían a la tierra de Israel. Y como mencioné antes, ¿quién fue una de las personas representativas que fueron llevadas cautivas en el año 606? Daniel. Y como Daniel mismo había sido llevado cautivo en ese momento, al hacer el cálculo se da cuenta de que ya no falta mucho. Por eso en Daniel capítulo 9, el profeta Daniel ora con fervor, pidiendo que a Dios, tal como lo prometió, por medio de su profeta, restaure a la nación de Israel. Ese es el contenido de Daniel capítulo 9. Y después de eso, el ángel Gabriel se le aparece a Daniel y le dice que en verdad se cumplirá. Y le da esa famosa profecía de las 70 semanas de Daniel. No tenemos tiempo de entrar en eso ahora, pero digamos solamente que en efecto, en el año 536, Dios realiza una obra sorprendente. ¿Qué tipo de obra realiza? En ese tiempo, Babilonia es destruida. ¿Por quién? Por Persia. Y el gobernante real de Persia en ese momento era un hombre llamado Ciro. Ciro, a quien también se le llama Quirus, al principio pone brevemente como rey a su suegro Darío, mientras él mismo era general, y finalmente cuando Ciro se convierte en rey, emite un decreto. ¿Qué decreto emite? Que la nación que gobierna al pueblo de Israel ha cambiado, y ahora es Persia. Emite un decreto que dice que cualquier israelita que esté en Persia y que lo desee puede regresar a la tierra de Israel. Eso ha quedado registrado como hallazgo arqueológico. ¿Y dónde se encuentra? Si van al Museo Británico, encontrarán algo llamado el cilindro de Ciro, un cilindro hecho de arcilla. Y al leer el contenido de ese cilindro, resulta sorprendente. Lo que está al final de Segunda de Reyes y lo que está en Esdras coincide exactamente con lo registrado ahí. Es el decreto de Ciro. Si vemos la historia, este hombre llamado Ciro ganaba las guerras de una manera sorprendente, con mucha frecuencia. Por ejemplo, cuando alguien logra un gran éxito, es muy raro que sea solo por su propia capacidad. Siempre interviene algo de fuerte en cualquier cosa que se haga. Pero este hombre Ciro tenía muchísima suerte cada vez que iba a la guerra. Eran guerras que, en teoría, no se podían ganar, y sin embargo las ganaba unas tras otras. Y así que él mismo, al ir a la guerra, sentía algo lo estaba ayudando. Si ve el libro de Daniel detalladamente, se ve que el profeta Daniel llega a ocupar el cargo más alto, tanto en Babilonia como después en Persia. Ustedes recuerdan la historia de Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Eso no ocurrió en tiempo de Babilonia, sino en tiempo de Persia. Y esto sucedió justo cuando Ciro, antes de convertirse en rey, había puesto brevemente como rey a su suegro Darío. En ese momento se nombró primer ministro al profeta Daniel. Y cuando los funcionarios de la misión conquistadora Persia
vieron que Daniel, alguien de una nación derrotada, era puesto en un cargo tan alto. ¿Qué sintieron? Sintieron mucha envidia y celos, y así, para atrapar a este hombre inocente, crearon una trampa. Si oraba, lo echarían al pozo de los leones. Establecieron una ley que exigía adorar a otro dios, y así lograron que Daniel fuera arrojado al pozo de los leones. Pero gracias a Dios, aunque Daniel fue arrojado al pozo de los leones, la boca de los leones quedó cerrada. ¿Qué hizo Dios? Les cerró la boca. Y después de sacar a Daniel de ahí, cuando echaron a los que lo habían acusado, ¿qué hicieron los leones antes de que sus cuerpos tocaran el suelo? Los desgarraron y se los comieron. Esto está registrado en la Biblia, y eso ocurrió precisamente en Persia. Entonces, ¿lo sabía además el rey Darío que mencioné antes? ¿También Ciro? ¿Lo sabía o no? Claro que lo sabía. Si leen el libro de Daniel, verán que se dice que Daniel vivió hasta la época del rey Ciro. La historia de Ciro está registrada. ¿Dónde? En el libro de Isaías. Si quieren estudiar con más detalle todas estas cosas que estoy contando ahora, tan rápidamente, pueden aprenderlas bien en nuestra Academia Bíblica. Isaías es un libro escrito alrededor del año 800 antes de Cristo. Entre los años 700 y 800, es decir, unos 200 años antes de que este hombre llamado Ciro apareciera en el mundo. El propio nombre Ciro ya estaba registrado por medio del profeta Isaías, así que estaba profetizado que liberaría a Israel, y sin duda debió de haber alguien que le hizo saber esto a Ciro. ¿Quién creen que fue? El profeta Daniel. Porque no debía de haber nadie que no conociera a Daniel, aquel que salió con vida del foso de los leones. En ese entonces, incluso los reyes de las naciones extranjeras, ¿qué hicieron todos ellos? Reconocieron a Dios. Hay una frase que leí en un libro en el pasado y que me conmovió profundamente el corazón. Daniel no fue un predicador. El profeta Daniel no fue un predicador, pero hizo que todos los pueblos y todos los reyes de las naciones extranjeras se arrodillaran delante de Dios. Todos los pueblos extranjeros, los pueblos de Babilonia y de Persia, los reyes de Babilonia y de Persia, ¿quién fue el que hizo que se arrodillaran delante de Dios? Daniel. Así que sin duda Ciro debió de haber visto su propio nombre a través de las escrituras, y aquello por lo cual él había obtenido la victoria, reconoció que no era por su propia capacidad, sino por el poder de ¿quién? Seguramente reconoció que era por el poder de Dios. Y podemos ver esto en el hecho de que hoy en día no vamos con frecuencia a un país llamado Irán, pero si buscan en Naver, verán que bastante coreanos han ido ahí. En unos registros de viaje se pueden ver la tumba de Ciro, el cilindro de Ciro, la tumba de Daniel, y la tumba de Mardoqueo. ¿La conocen? Todo lo del libro de Esther de Mardoqueo está ahí, en Irán. Pero la tumba de Ciro es sumamente sencilla. No es la tumba de un rey que fundó un imperio. Es muy modesta. Ciro lo sabía. Aquello por lo cual él había llegado a ser lo que era. ¿De quién era el poder? Del poder de Dios. Era un hombre humilde que reconocía el poder divino. En fin, Ciro concedió la liberación. En el año 536, con Zorobabel como líder, el pueblo de Israel regresó. En el libro de Esdras, que estudiamos del capítulo 1 al 10, los capítulos 1 al 6 son precisamente la historia de cómo Zorobabel lideró ese regreso. Y entonces, ¿dónde está la historia de todos los que en aquel tiempo se quedaron en Persia? Está en el libro de Esther. Mardoqueo y los demás que aparecen en el libro de Esther son personas que no regresaron de Persia a Israel. Pero de los que regresaron de Persia a Israel, hubo más de 50,000 personas. Entonces, había más gente que se quedó en Persia o más gente que regresó. Los que se quedaron son muchísimos más.
los que regresaron son una minoría. Entonces, esa minoría era gente de fe fervorosa o gente que vivía de manera descuidada. Eran personas de una fe verdaderamente ferviente. Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Descendiente de David. Es decir, él está en la genealogía de Jesucristo. Y de haber existido la nación, él habría sido rey. Como la nación había sido destruida, no pudo llegar a ser rey. Pero ese hombre lideró el regreso del año 536. De modo que estas personas eran gente con fervor de fe extraordinario. Pero al principio, cuando llegaron, trabajaron con mucho ánimo y empezaron a reconstruir el templo destruido. Al principio, mientras hacían diversas obras en el terreno del templo, las naciones vecinas les puso tantísimos obstáculos que la obra se detuvo por completo. ¿Por cuánto tiempo se detuvo? Se detuvo durante 20 años. Así que, según la Biblia, el terreno del templo quedó puesto, pero ahí crecieron hierbas y hasta los animales salvajes andaban. En este momento, los que habían venido a construir el templo, que al principio trabajaron con entusiasmo, terminaron agotados por muchos obstáculos que enfrentaron a su alrededor y se quedaron detenidos. Entonces Dios envió a un profeta. ¿A quién envió como profeta? Si bien al final de la Biblia está Ageo, Zacarías, Malaquías. Envió como profeta a Ageo, el primero de los últimos 3 libros de la Biblia. ¿Cuál creen que es el tema del libro que escribió el profeta Ageo? El tema del libro de Ageo es: lo voy a hacer. ¿Qué hacer o no hacer? Habían empezado a construir el templo y se detuvieron. Así que habían que terminarlo pronto. ¿Hasta cuándo? Si uno lee el libro de Ageo, encuentra que Dios les habla a personas que en vez de construir el templo, se dedicaron a arreglarse sus propias casas y se distrajeron con otras cosas. Les dice que, aunque trabajen mucho, es como si tuvieran un saco con agujeros, porque no lograron juntar nada. Hay palabras de ese tipo. Cuando el profeta Ageo fue y habló, la gente le cobró fuerzas. Y luego el profeta Zacarías, más o menos en el mismo periodo, también fue y habló. Y la gente volvió a cobrar ánimo y terminó de construir el templo. Habían regresado en el año 536. Así que 20 años después, ¿en qué año estamos? En el 516. En el año 516 se completó el segundo templo, el templo de Zorobabel. Sé que habla de números da un poco de dolor de cabeza, pero en fin, unos 500 años antes de que Jesús viniera, se completó el templo. Y aquellas personas vivieron entonces una vida de fe con una pasión extraordinaria. ¿Por qué? Porque en el profeta Ageo y sobre todo en el profeta Zacarías se encuentran registradas profecías sobre el Mesías. Está escrito que sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén, que se partirá de este a oeste, que fluirán agua, y que nuestro Señor Jesús regresará al monte de los olivos en los últimos tiempos. ¿Y dónde está la profecía que dice que el Mesías entrará por la puerta dorada? Esa puerta que está cerrada está en Zacarías. Y no solo eso, la profecía de que Jesús entraría montado sobre un polino, un burrito, ¿dónde está también? Está escrita en Zacarías. Está escrito que así será el día de Jehová, que sobre todos los que atacaron Jerusalén vendrá una plaga. Mientras la persona sigue de pie, los ojos se le pudren por dentro y la lengua también. ¿Y dónde está esta palabra también? En el libro de Zacarías. El profeta Zacarías profetizó no solo la primera venida de Jesucristo, sino también su segunda venida. Así que 500 años antes de que Jesús viniera, cuando aquella gente escuchaba las palabras de los profetas Ageo y Zacarías, ¿qué esperanza podían haber en su corazón? Que el Mesías viene. Y sin embargo, la realidad que vivían en ese momento era sumamente difícil. ¿Por qué? Porque su nación había sido destruida y está bajo el dominio de Persia, y además las naciones y los pueblos vecinos se oponían con muchísima fuerza a que Jerusalén se levantara
y prosperará así. Y hasta los amenazaban, y aún en esta situación ellos cobraron fuerza delante de la palabra y seguían viviendo. Y un poco más tarde, otra persona lleva a más gente con él. ¿Quién fue? Esdras. ¿Y conocen el libro de Esdras? Si ven Esdras de capítulo 9 al 10, Esdras es descendiente de Aarón en la 16ª generación. Es decir, es de linaje sacerdotal. Como descendiente de Aarón, era un escriba y sacerdote a la vez, es decir, un hombre sumamente versado en las escrituras, y fue quien afirmó al pueblo de Israel en la palabra. Y él fue y les enseñó la palabra a la gente. Y además poco después, casi en la misma época, ¿quién más llegó? Nehemías. ¿Recuerdan el libro de Nehemías? Si Esdras fue el hombre encargado de enseñar la palabra de Dios, Nehemías vino como gobernador de Persia. Así que tenía la autoridad para obtener todo lo que pidiera delante del rey de imperio persa. Y cuando escuchó que aunque el templo de Jerusalén ya estaba levantado, sus puertas habían sido quemadas y no tenían murallas, y que por eso el pueblo sufría muchas persecuciones y dificultades por parte de las naciones vecinas, se llenó de angustia y en medio de la oración pidió permiso al rey. ¿Y con qué cargo vino? Vino como gobernador. Y lo que hizo Nehemías fue esto. Cuando Zorobabel vino, lo que se hizo fue construir el templo. El templo destruido es el segundo templo, el templo de Zorobabel. Pero lo que hicieron Nehemías y Esdras al llegar fue a reconstruir la muralla de Jerusalén, esa muralla que rodeaba la ciudad. Porque solo una muralla se puede defender los ataques extranjeros y hacerse fuerte. Y mientras Nehemías estaba de gobernador, ¿quién enseñaba la palabra de Dios? La enseñaba Esdras. Y como Nehemías era gobernador, tenía poder político, ¿no es cierto? Con ese poder hizo que el pueblo de Israel estuviera muy despierto en la fe. Y lo que ellos esperaban era, ¿a quién? Al Mesías. La expectativa de que el Mesías vendría se mantuvo hasta más o menos el año 450. Es decir, desde Zorobabel pasando por Esdras y Nehemías, durante esa época, durante 2 o incluso 3 generaciones, la gente vivió en medio de circunstancias difíciles, pero vivió con fervor en la fe. Pero después, seguramente Esdras también murió y Nehemías también murió. Y entonces, ¿cómo eran los creyentes de la época de Malaquías? El pueblo de Israel de la época de Malaquías. Ya estamos entrando al siglo IV, más o menos al principio del siglo IV. Probablemente sería la generación de los hijos o de los nietos de aquel Nehemías o aquel Esdras de quienes hablé antes. Y en esa generación de los hijos o de los nietos, ¿qué pasó con su fe? En una palabra, se derrumbó por completo. Parece que he explicado el trasfondo demasiado largo. Ahora llegamos a la época de Malaquías. Como dije antes, la generación de aquellos padres, abuelos y bisabuelos que habían vivido con tanto fervor y habían partido de ese mundo, y una vez que cambió la generación, llegó el momento en que ellos comenzaron a hablar de esta manera. Se levantaron con palabras violentas contra Dios y decían que servir a Dios era en vano, que de nada servía vivir guardando los mandamientos de Jehová de los ejércitos. Decían que el soberbio le va bien, que al que hace el mal le va próspero, que al que tienta a Dios se le libera del castigo. Pero yo sirvo a Dios y vivo esperando al Mesías, y aún así nuestra época es demasiado difícil. ¿Por qué? Porque seguían bajo el dominio de Persia. Las naciones extranjeras a sus alrededores buscaban cualquier oportunidad para devorar a Israel. En cuanto Israel hacía algo pequeño, lo amenazaban y a veces incluso llegaban a la violencia física real. Y al vivir así, el pueblo de Israel se derrumbó mucho en su fe. ¿Cuál creen que fue la razón? Porque la espera se prolongó demasiado.
Y la razón por la que hoy pienso en esta palabra es que esta época se parece mucho a la nuestra. La época de Malaquías era, en primer lugar, una época que esperaba a Jesús en su primera venida. Es decir, era una época que esperaba al Mesías en su primera venida. ¿A quién espera nuestra época hoy? Esperamos a Jesús en su segunda venida. En la época de Malaquías también había muchas profecías de que el Mesías vendría. El profeta Isaías lo dijo, el profeta Zacarías del que hablé antes también lo dijo, y cada vez que hablaban los profetas, especialmente en el caso del profeta Malaquías, que profetiza de manera correcta sobre Juan el Bautista, había muchísimas profecías. Los profetas hablaron mucho sobre la venida del Mesías. Y en nuestra época, ¿hay o no hay una promesa sobre la segunda venida? Sí la hay, y esa promesa es sumamente clara. Pero, aunque la primera y la segunda venida son distintas, aparte de aquí tiene algo en común. Esperábamos, pero viene o no viene. La espera se alarga. Cuando Dios lo miró, en realidad 20 o 30 años no es mucho tiempo, pero desde el lado del ser humano es un tiempo tremendamente largo. Tal vez sea toda una vida. Así es toda una vida, así que la espera se prolonga demasiado. Y cuando se prolonga tanto, incluso alguien que al principio vivía con verdadero fervor y con fuerza delante de Dios, poco a poco si espera y nada llega, termina desanimándose. Cuando éramos jóvenes, tuvimos un solo hijo cada uno, pero con el paso del tiempo, uno tras otro comenzaron a traicionar esa decisión. Empezaron a tener un segundo hijo con una diferencia de edad considerable. Hay quienes no pudieron tenerlo, pero también hubo bastantes casos de quienes al esperar y ver que el Señor no venía, decidieron tener un segundo hijo. Claro, no es el 100% de los casos, pero cuando uno espera pensando que el Señor vendrá pronto y vive con fervor, y luego el Señor no viene, eso produce desánimo, y a veces también surge cierta duda. Y cuando eso sucede, existe una alta probabilidad de que se aleja de la fe, porque tenemos un cuerpo y por eso poco a poco nos vamos secularizando. ¿Qué es la secularización? ¿Qué es lo que se considera bueno? Al final, lo que más importa es el dinero. Si miramos alrededor, vemos que a la gente del mundo le va bien. La gente del mundo, sea lo que haga, puede invertir en bolsa o comprar propiedades y ver cómo suben de valor. Y mientras tanto, yo sin saber nada de eso, viví como un tonto. Y de repente pienso, ¿acaso yo he vivido como un tonto? ¿Habré vivido de manera necia? Y ese pensamiento es precisamente el comienzo de una cierta secularización. Entonces, ¿por qué creen que la gente de la época de Malaquías cayó en la corrupción? En una palabra, porque la espera se prolongó demasiado. Como dije antes, en el año 536 comenzaron a regresar, y aunque al principio fue difícil, construyeron el templo, y aunque también fue difícil, vinieron Esdras y luego Nehemías, y también construyeron la muralla. Y vivieron un tiempo de gran fuerza, un tiempo de verdadero avivamiento, de avivamiento espiritual. Pero cuando ese periodo de avivamiento terminó y todos aquellos fueron partiendo hacia la presencia del Señor, los hijos que quedaron, al ver que la espera se alargaba tanto, comenzaron a ver la realidad frente a sus propios ojos. En primer lugar, económicamente las cosas estaban difíciles. La vida era dura y agotadora. La gloria de la nación no se restauraba. El reino mesiánico que esperaba no se cumplía. Así que la gente termina diciendo esto, que servir a Dios era en vano. Pero aquí el problema no es el sufrimiento en sí mismo, sino que la interpretación que le dieron a ese sufrimiento de la espera fue errónea. Y por eso su actitud terminó cambiando por completo. ¿Sabían que si vemos la Biblia, la obra de Dios siempre atraviesa un tiempo de espera? ¿Cuántos años esperó Abraham?
como mínimo desde que recibió la promesa de Dios hasta que nació su hijo. Esperó al menos 25 años y tuvo a su hijo en un momento humanamente imposible, cuando ya estaba viejo y su esposa Sara había dejado de menstruar. En ese momento imposible para que una mujer pudiera concebir, Dios le dio a su hijo Isaac. Saben también que a José, hasta los 17 años, su padre lo amaba, pero después fue vendido como esclavo y en medio de una situación miserable, pasó al menos 13 años atravesando lo más miserable que un ser humano puede vivir, hasta que finalmente llegó a ser primer ministro. Y que del rey David, Samuel vino y lo unió, pero Saúl intentó matarlo y David tuvo que huir durante al menos 15 años. Aquel que había sido unido tuvo que esquivar innumerables amenazas de muerte hasta llegar a ser rey. Y Moisés, después de decidirse a rescatar al pueblo de Israel, terminó convertido en homicida y huyó al desierto de Madián. ¿Cuántos años estuvo en el desierto de Madián? Estuvo 40 años. Si observamos la obra de Dios en la historia, siempre encontramos un punto común: hacer que la persona espere. ¿Cuál creen que es la razón? Que Dios, antes de preparar las circunstancias, prepara primero a la persona. Y esa espera no significa que Dios no esté haciendo nada. Esperar no significa que Dios esté en silencio. Del lado de Dios, esperar es preparar. Yo también desde niño escuché continuamente que el Señor viene, y por eso a veces me pasaba por la cabeza ese mismo pensamiento. Pero saben que ahora mismo Estados Unidos e Irán están enfrentándose y sabemos que esto es el cumplimiento de las Escrituras. Pero Irán desaparecerá de la faz de la tierra o no desaparecerán. No desaparecerá. ¿Hasta cuándo? Hasta la última guerra. Así que ahora mismo Trump debe estar pasando difícil. Irán debería quedar destrozado, pero no queda destrozado. Así que la gente del mundo piensa, esta vez sí que Irán puede quedar destruido. Pero nosotros, por la Biblia, sabemos que Irán no será destruido por completo, sino que de una manera u otra sobrevivirá. Claro que quedará muy empobrecido y las cosas se pondrán muy difíciles para ellos, porque la última guerra viene, en parte, a llevarse cosas, pero no a hacerlos desaparecer del todo. Sabemos eso a través de la Biblia, y al ver esto, ¿qué pensamiento nos viene? Que el Señor está trabajando. Permítanme compartir un pensamiento personal, algo así como una teoría propia. Es solo mi opinión. A mí Trump no me cae bien. Emocionalmente habla de manera muy imprudente y hace cosas muy extrañas. Pero últimamente, en cierto sentido, le tengo gratitud. Si Trump no hubiera existido en nuestro país, habría entrado en un largo estancamiento económico. Según mi opinión personal, casi todas las industrias que tiene nuestro país se solapan con las de China. Y contra China no podemos ganar. Si compitiéramos directamente, nuestro país realmente habría vivido en un modo de bajo crecimiento. Últimamente, ¿a nuestro país le está yendo bien o no? Estados Unidos ha detenido a China. Y qué bendición tan grande que tenemos. A nivel mundial, la mejor calidad de toda industria manufacturera. Aparte de China, no hay ningún país occidental que sin nuestro país pueda hacer prácticamente nada. Ya sea energía nuclear, industria de defensa o nuestros semiconductores. ¿Por causa de quién cambió esta orden internacional? Por causa de Trump. Esto es para opinión personal. Eso es solo mi pensamiento. Podría estar equivocado. Pienso que como nosotros predicamos el Evangelio con fervor, quizá Dios verdaderamente nos está dando una oportunidad de estos últimos tiempos. Esto es completamente mi pensamiento personal. Si de verdad no se hubiera detenido a China de esta manera, no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo ahora. Y de repente Rusia también empezó una guerra y por todas estas cosas, en fin, pienso de esta manera. Pero no lo interpreten en exceso, por favor.
y aunque emocionalmente no me cae bien, pero otro lado a veces también le tengo cierta gratitud. Disculpen, quizá haya alguien a quien le guste Trump. Es simplemente mi opinión personal. Pero en fin, si lo vemos bien, esto que llamamos espera casa mucho. ¿No es cierto? El Dios quien está preparando, Dios de ninguna manera está en silencio. Está preparando. Incluso ahora mismo Dios está trabajando. Saben que si de verdad nosotros en nuestro país predicamos evangelio con fervor, Dios nos protege. Esto también es pura opinión personal. Este verano hace mucho calor, pero aún así se puede vivir más o menos. Se puede vivir un poco. En Europa dicen que la gente se está muriendo de calor, por el calor. Así que también me pregunto si esto será una protección de Dios, ya que tenemos que hacer letra de todas formas. Como evangelizamos con fervor, Dios nos ayuda. Y aunque pueda parecer que tiene sentido, en cualquier caso, Dios nos protege y nos cuida para que podamos predicar el Evangelio. En estos últimos tiempos, Dios está trabajando, y como todavía hay que personas a quienes se les debe predicar el Evangelio y evangelizar, por eso Dios espera un poco más. Y otra de las razones por las cuales la gente de la época de Malaquías se derrumbó de esa manera es que sentía que a los malos les iba bien. Vamos a buscar Malaquías capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? El pueblo de Israel, con sus palabras, cansaba a Dios, y aún así decían, ¿en qué te hemos cansado? ¿Y en qué lo cansaban? En que decían que a todo el que hace el mal, Jehová lo mira con agrado, que el que hace el mal prospera y debería recibir castigo. Pero, ¿cómo era la realidad? Que Jehová lo mira con agrado, significa que le va bien. Así que eso delante de Dios se convierte en un gozo para el malo, según ellos. También decimos algo parecido en el mundo. ¿Qué habrán hecho esas personas en una vida pasada para que les vayan tan bien, para haber salvado tanto a su nación? Eso mismo decían ellos. Y luego decían, ¿dónde está el Dios de justicia? Es decir, preguntan si Dios en verdad existe, si esto realmente tiene sentido. Es decir, no podían entender por qué a los malvados les iban bien, y por eso su fe se derrumbó, y por eso terminaban diciendo que servir a Dios era en vano. Pero aquí hay algo que está mal. Cuando uno se decepciona, ¿qué viene después? Viene el resentimiento. La decepción trae resentimiento y cuando el resentimiento se agrava, uno se vuelve cínico y poco a poco se vuelve indiferente, indiferente hacia Dios y luego todo se vuelve mera formalidad, porque de todos modos hay que cumplir y al final se termina cayendo en la corrupción, decepción, resentimiento, cinismo, indiferencia, fe meramente formal y de ahí a la corrupción. Y ese es el camino. Ese fue el camino de la gente de la época de Malaquías. ¿Por qué creen que fue así? En la época de Malaquías, si lo resumimos en pocas palabras, se derrumbaron en varios frentes. Y en primer lugar se derrumbó el sacrificio. En el capítulo 1 vemos que traían animales enfermos, animales cojos. Al presentar el sacrificio delante de Dios, había que ofrecer una ofrenda. Si tenían ovejas, cabras o vacas, ofrecer las mejores les dolían. Les parecía un desperdicio. Entonces, ¿qué ofrecían? Ofrecían al animal enfermo, al ciego, al cojo, cosas que ya ni siquiera tenían valor comercial. Y eso mismo era lo que llevaban delante de Dios cuando se trataba de un sacrificio. Pero Dios lo sabe, y por eso le dice, llévenle esto mismo a su gobernador, a ver si lo aceptaría. El sacrificio se había derrumbado. Y esta gente además dice esto,
Vemos el capítulo 1, versículo 2. Voy a leer el versículo 2 de Malaquías capítulo 1, donde el pueblo de la época de la Malaquías dice también lo siguiente. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Yo te amo, dice Dios, pero ¿en qué los amo? Es como cuando les decimos a nuestros hijos, te quiero mucho, te amo. Y ellos responden, ¿cuándo me amo, papá? ¿Qué me ha dado papá? Ese tipo de hijos malagradecidos existen, ¿verdad? Y ese mismo semblante de hijo malagradecido, ¿de quién es el semblante? Es el semblante de Israel. Y los sacerdotes, ¿qué se supone que deben hacer? Enseñar la palabra de Dios. Pero estas palabras se habían corrompido. Vamos a ver capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido en el pacto de Levi. Dice Jehová de los ejércitos. El deber del sacerdote era guardar la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, y responder a la gente cuando preguntara. Pero ellos se habían desviado del camino correcto, los sacerdotes se habían corrompido. Y dice que hicieron que otros tropezaron con la ley, es decir, que los propios sacerdotes ya ni siquiera guardaban la ley. Y entonces, naturalmente, del pueblo común ya ni hablar. Y no solo eso, más adelante vemos que la familia comenzó a derrumbarse. Los hombres empezaron a abandonar a sus familias. Y el versículo 14 del capítulo 2. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Desleal significa que la traicionar, que la engañar. En una palabra, que es traicionar a la esposa que uno tomó de este joven, que es traicionar a la esposa, es cometer adulterio, ¿verdad? Engañar a la esposa, y como Dios desea tener hijos piadosos, en cambio nacían hijos que no eran piadosos. La familia se está desmoronando. Y como dije antes, también se derrumbó el diezmo. Dios les dice, ¿acaso no me están robando lo que es mío? Y ellos preguntan, ¿cuándo le hemos robado a Dios? Dios responde, es el diezmo, la ofrenda. Así, cansados de esta espera, su fe se derrumbó por completo. ¿Esta situación estaría bien que fuera la nuestra? ¿O no estaría bien? Si estuviera bien, hoy no estaría predicando este mensaje. Pero si no permanecemos despiertos en la fe, podríamos llegar a caer en algo parecido. ¿O no podríamos? Sí, podríamos. Nuestra época es realmente una época espiritualmente peligrosa. Y espiritualmente es una época en la que es fácil cansarse, tal como en la época de Malaquías. Pero nosotros, ¿cómo debemos vivir? Es una época en la que debemos guardar la fe hasta que el Señor venga. Primero que nada, ¿vendrá el Señor o no vendrá? Sí, vendrá. Aquel Mesías que esperaba la gente de la época de Malaquías, ¿vino o no vino? Sí, vino. Vino, pero ellos, cansados de esperar, terminaron corrompiéndose, se derrumbaron. Y cuando el Señor por fin vino, ¿lo reconocieron o no? No lo reconocieron. Salvo unos pocos que estaban despiertos cuando el Señor vino, cuando el Mesías vino, la mayoría, aunque tanto esperaron al Mesías, no lo reconocieron. ¿No es esto una tragedia? Después de esperar así, después de vivir así, ¿cuál creen que es la verdadera tragedia de nuestra época? En la parábola de 10 vírgenes se nos compara con ellas. Había vírgenes que estaban despiertas, pero ¿qué otras vírgenes habían? Había
vírgenes que estaban durmiendo. La Biblia registra también a un siervo que, pensando que el Señor tardaría en venir, comenzó a golpear a los demás siervos, y de esa manera, durmiendo, justo después de haber vivido con fervor durante mucho tiempo, si justo en ese momento uno está durmiendo, si se encuentra con el Señor, ¿qué pasa? Claro que si ya recibió la salvación, ir al cielo, delante del Señor, pero ¿no sentiría una gran vergüenza? ¿Qué debemos aprender de esta época de Malaquías? Lo primero es que debemos aprender sin falta acerca de la promesa. Habacuc, Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2. Voy a leer los versículos 2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que leeré en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardaré, esperarlo, porque sin duda vendrá, no tardará. El libro de Habacuc trata de una época en la que a la gente malvada le iba demasiado bien. Por eso el profeta Habacuc le hace una pregunta a Dios. El entorno es parecido al de la época de Malaquías. En la época de Malaquías, como a los malos les iba bien, ¿qué hizo el pueblo de Israel de aquel tiempo? Se desanimó por completo y cayó en la corrupción. Pero Habacuc, en lugar de desanimarse, ¿qué hizo delante de Dios? Hizo una pregunta. Esa es la diferencia. Dios, porque a los malos les va bien. Y entonces Dios, al recibir esa pregunta, le da una respuesta. Y eso es el contenido del capítulo 1. Ahí dice que Dios enviará a Babilonia para castigar a esos malvados. Levantará a Babilonia para castigar a los malos. Pero al escuchar eso, a Habacuc le surge una duda aún mayor. Dios, aún así nosotros somos tu pueblo. Pero Babilonia no solo es gente extranjera, sino que hablando en términos del mundo, son personas todavía peores que el pueblo de Israel. ¿Cómo puedes enviar a gente todavía peor para castigar a tu pueblo, Israel? Dios, ¿no te parece que esto no está bien? Preguntó así. Entonces Dios le da a Habacuc una segunda respuesta, que es justo lo que acabamos de leer. Que Babilonia es solo una vara que Dios usa. Usa esa vara para castigar. Y también dice que Babilonia, por sus propios pecados, será juzgada por Dios con justicia. Y al escuchar eso, el profeta Habacuc entiende la voluntad de Dios y compone aquel canto tan conocido. ¿Qué tipo de canto compone? Componen algo así. Voy a leer también el versículo 16. Hoy se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Cuando escucho, es decir, cuando escucho el plan de Dios, sus entrañas se entremecieron y sus labios temblaron por causa de esa voz. ¿Cuál es ese plan? En pocas palabras se refiere a que en el futuro Israel será destruida. Se refiere a que Judá del sur caerá. Por eso es algo que hace temblar. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Al saber que viene a atacarnos, que vamos a caer, es algo que hacer temblar. Pero eso es el big picture de Dios. Es algo que Dios ha planeado y que Él mismo lleva a cabo. Y así la voluntad de Dios se cumple. Al comprender esto es cuando llega a decir estas palabras. Leamos juntos los versículos 17 y 18.
Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando estalla la guerra y todo se pierde, ¿queda algo o no? No queda absolutamente nada. Se secan las hojas de la higuera, no hay uvas en las vides, así es como lo cantan. No hay olivos, nada. No hay vacas en el establo, no hay nada. Pero, ¿qué es lo que dice? Que se alegrará en Jehová. En realidad no es exactamente lo mismo. Para la época en la que vivimos, va a ser una época en la que nos vaya bien o va a ser una época sumamente difícil y complicada. Espiritualmente será una época difícil y complicada, pero es justo cuando eso sucede que viene el Señor. Sí, el Señor viene entonces. Y si logramos comprender el big picture de Dios, surge en gratitud, tan solo por el hecho de que Dios se haya convertido en nuestro Señor. Volviendo al capítulo 2, es donde Dios habla de esta manera. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardaré esperarlo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Esta palabra del profeta Habacuc se cumplió o no? Sí se cumplió. Cuando el Señor vino, es decir, no en su segunda venida, sino en su primera venida, desde el punto de vista humano, parecía que se retrasaba, que las cosas no salían como uno pensaba, y que tardaba. Pero en el plan de Dios, sin duda, sin retrasarse, se cumpliría. Y así el Señor vino en su primera venida, tal como fue prometido. Solo que, como la vida humana es corta, el pueblo de la época de Malaquías no llegó a verlo con la rapidez que ellos deseaban. De la misma manera, la segunda venida del Señor también, sin duda, se cumplirá. Debemos saber esto por medio de la palabra, y no debemos juzgar con ligereza la justicia de Dios. ¿A qué me refiero? Al malvado le va bien, y a la prosperidad del malvado, que dice la Biblia, dice que no la envidiemos. En el Salmo 73 dice que fue solo al entrar al santuario de Dios que comprendió el fin de ellos. ¿Dónde se decide realmente el resultado final? No es en este mundo. ¿Dónde se decide quién realmente va a estar bien al final? Se decide cuando estemos delante de Dios. En este mundo, si vemos la Biblia, hay algo realmente curioso. Personas que comieron tanto que se les salen los ojos, que mueren cómodamente, y a las que la gente lloran desconsoladamente. Pero en un instante, ¿a dónde van? Van al Hades. Pero los que viven en la fe deben estar despiertos delante de Dios, y Dios les prometió que Él mismo les dará su recompensa cuando estén delante del Señor. Entonces, ¿qué es lo que ahora nosotros debemos hacer? Lo importante que es, primero, debemos estar despiertos. Vamos a buscar San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. De versículo 40 a 44. Se les leo. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
Leamos juntos. También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si un ladrón viene y uno supiera cuándo llegará, por supuesto que el dueño de la casa se mantendría despierto para evitarlo. Pero delante de nosotros, si hay dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y si hay dos mujeres moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Esto, ¿qué es lo que tanto esperamos? Es el rapto. Pero hay que estar despiertos. No sabemos en qué día vendrá nuestro Señor. Debemos estar preparados. El Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo pensemos. En verdad debemos estar despiertos en la fe. Hace 26 o 27 años, cuando éramos jóvenes, usábamos comunicación de computadora. Por medio de esa, hermanos, nos reunimos en salas de chat para tener comunión. Considerábamos cómo llamamos a esa sala de chat. ¿Cómo se llama esa sala de chat? Los que están despiertos es el origen de nuestra página web actual. Así que incluso les dábamos una cuenta a los hermanos que estaban en Estados Unidos para que tuviéramos comunión. Y afuera de Seúl, en Daejeon o en cualquier otra región, pudimos tener comunión en esa manera. Fue un mundo completamente nuevo. Y luego, si no recuerdo mal, fue en 1999 cuando trasladamos todo eso al entorno de Internet. Así ese espacio de comunión que habíamos creado para los hermanos se llamó los que están despiertos. Para ser exacto, es los que están despiertos. Creo que le pusimos un nombre muy excelente. Veo que nos emocionan mucho. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos los que están despiertos. Nuestra identidad son los que están despiertos. Vamos a ver Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 1. Desde versículo 2. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Esta palabra habla de dos cosas realmente importantes que debemos hacer en estos últimos tiempos. La primera, ¿cuál es? Perseverad en la oración, velando en ella con ¿qué? Con acción de gracias. Debemos estar despiertos. Y cuando estemos despiertos, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar. Porque esto de estar despierto no es nada fácil. Aunque suena cómico, voy a contarles una historia real. Yo era joven en ese tiempo. Una persona había recibido la salvación. Ese joven recibió la salvación y aprendió la palabra. Estad despiertos. Como a los 3 días vino a la reunión, se veía sumamente cansado. Es una historia real, de verdad. Así que le pregunté, hermano, ¿por qué se ve usted tan cansado? Y me respondió que, como le habían enseñado a estar despierto, había hecho en un gran esfuerzo por no dormir, pero que poco a poco se había ido quedando dormido al escuchar ese testimonio que hicieron todos. Se rieron. Hermanos, estar despierto no significa que no debas dormir físicamente, sino que no debes volverte insensible espiritualmente. ¿Cierto? Y por eso los que están despiertos, como son sensibles al pecado y como discierne las corrientes del mundo, lo discierne
anhelan la palabra y espera con expectativa la venida del Señor, y no abandonan la oración. Ese es el significado de estar despiertos, impedir volverse insensible espiritualmente. Pero aquel hermano lo había entendido en el sentido físico y se esforzaba por eso. Y de verdad existió ese hermano. Ahora vive con fervor su vida de fe en cierta región. Nos encontramos incluso en ese retiro y nos dimos la mano. Qué hermano tan sincero, tan inocente, ¿no? Piensen en esto. ¿Hay alguna enseñanza importante? ¿Es fácil estar despierto? Es difícil. No es fácil resistir sin dormir. Y espiritualmente, ¿es fácil estar despierto? Es difícil. Así como es difícil aguantar sin dormir físicamente, tampoco es fácil vivir espiritualmente sin dormir y sin volverse insensible. Por eso lo más importante para lograrlo es guardarnos a nosotros mismos con la palabra. Cuando Satanás vino a tentar a Jesús, ¿con qué lo venció? Lo venció con la palabra. La palabra debe estar en nuestro corazón. Y luego lo importante también es la oración. Marquen aquí por un momento. Vamos a buscar San Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18. Voy a leer desde versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, hoy lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que clama a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero en la oración es, en cierto sentido, una espera. Y a través de la historia que juez injusto podemos recibir una gran enseñanza. Al final dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto es sorprendente, porque incluso un juez injusto, si uno va con insistencia y le suplica con fervor, termina haciéndole justicia. Y lo dice esto, que si nosotros, los creyentes, los hermanos que hemos recibido la salvación, le pedimos a Dios, sin duda nos escuchará. Entonces, ¿por qué de repente dice, hallará fe? ¿Qué significa esa fe aquí? Es alguien que fue una y otra vez, que insistió hasta el final. Así que esta fe es, primero, la fe que cree con certeza que Dios va a responder y que ora hasta el final con esa certeza. Pero dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿la encontrará? ¿La hallará? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando venga el Hijo del Hombre? Si aplicamos esto a la segunda venida, entonces se trata de un creyente que vive con la mirada puesta en el nombre del Señor y que empieza a pensar, como esto no se cumple y no se cumple, uno empieza a pensar, ¿cuándo vendrá? ¿De verdad Dios está trabajando? Debería simplemente rendirme, pero cuando Jesús dice, la encontrará cuando yo venga, lo que está preguntando es, ¿cuántas personas creen que habrá que sigan orando así, sin parar, hasta que yo vuelva? ¿Eso significa que no serán muchas o pocas? Significa que serán pocas. Entonces, ¿qué es esta fe? Es una fe que perversa con paciencia, es decir, es la fe paciente que sigue orando y esperando sin desanimarse hasta que el Señor venga. Si lo que el Señor quiere decir con
Cuando el Hijo del Hombre venga, es que probablemente serán pocos los que actúen así. Entonces a nosotros no se está diciendo que no hagamos ese, sino que esperemos con paciencia. Que nos dice que hagamos sin cesar, que oremos. Y incluso un juez injusto escucho, ¿no habrá de escuchar Dios? Aunque yo tarde, aunque la respuesta se demore, ¿cuántas personas seguirán orando sin rendirse? Cuando el mundo se ponga cada vez más difícil y la fe se vaya enfriando, ¿cuántos de verdad seguirán confiando en Dios hasta el final y orando? Aunque parezca que la respuesta se retrasa, ¿cuántos habrá que sigan sosteniendo hasta el final la certeza de que Dios sin duda está trabajando? Si el Señor nos hace esta pregunta, ¿qué tipo de persona debemos ser nosotros para poder responderle delante de Él? Debemos ser del tipo que dice, Señor, esto es demasiado, ¿de verdad no vienes? O, aunque la respuesta se retrase, tendré una fe que sigo orando. Señor, aunque tenga que esperar mucho tiempo, tendré una fe que no se desanima. Señor, aunque el mundo se vuelva más malvado, tendré una fe, no dudar de ti. Señor, aunque parezca que tu segunda venida se retrasa, tendré una fe que se aferra a la esperanza hasta el final y vive delante de ti. Señor, tendré una fe que tiene la certeza de que la justicia de ti sin duda se cumplirá. Vamos a ver otra vez Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con, ¿qué? Con acción de gracias. Debemos estar despiertos con acción de gracia en oración. Es decir, debemos estar despiertos con una fe perseverante. Y además de eso, hay dos cosas más que Dios nos pide. Hebreos capítulo 10, una palabra que conocemos bien. Versículo 24 y 25, leamos juntos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Como dice, anímense unos a otros. Si de verdad se vive con fe, hay muchos momentos de soledad. Muchos momentos de soledad. También hay muchos momentos dolorosos y angustiantes. Aunque sin duda hacemos el bien, muchas veces no recibimos ni un buen trato, ni agradecimiento por parte de la gente, e incluso somos rechazados. Y aún así, ¿qué debemos hacer los unos con los otros? Considerarnos unos a otros y respecto a las buenas obras que hemos hecho, ¿qué debemos hacer? Y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino al contrario, exhortarnos y hacerlo con mayor fervor cuanto más veamos acercarse ese día. Esforcémonos por congregarnos, hacer el bien unos a otros, animarnos mutuamente y esforzarnos por reunirnos. Esto es lo que debemos hacer en estos últimos tiempos. Y otra cosa importante, ¿cuál es? Volvamos a ver Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, un poco más adelante, voy a leer a partir de versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste. ¿Cómo debo hablar? Es una palabra que nos dice que hagamos. ¿Cuál es la razón por la que seguimos vivos en esta tierra? ¿Cuál es la razón por la que el Señor todavía no ha venido? Porque todavía queda gente que necesita escuchar esta palabra. Esa es la razón, ¿no es cierto? Si no quedara nadie que necesite escucharla, ya no tendríamos razón para seguir aquí.
Cuando el Señor nos llame, con gratitud podríamos simplemente decir amén e irnos. Pero, en una palabra, debemos animarnos unos a otros hasta que el Señor venga, esforzarnos por congregarnos y una vez reunidos, ¿qué es lo que debemos hacer? Evangelizar. Evangelizar es algo que debemos hacer con esfuerzo, juntos, evangelizar juntos. Cuando vamos a los retiros hay muchísimas historias conmovidas, hay historias entrañables y traer a la gente con tanto esfuerzo, preparando todo con tanto empeño y aún así muchas veces por falta de alojamiento tenemos que pedir disculpas, aunque hacemos todo lo posible. Un hermano joven me dijo algo así: Pastor, ¿por qué nunca hay alojamiento para los hermanos jóvenes? Y cuando le pregunté por qué decía eso, me explicó que primero se les da lugar a los que evangelizan, luego a las hermanas, y entre los hermanos primero a los mayores, luego a la generación de los padres, y que en cambio se supone que los jóvenes se las arreglan solos. Y que eso no significa que simplemente se acuesten sin más, sino que se les dice que haciéndolo así reciben una recompensa. Y a mí me da un poco de pena solo poder decir eso. Pero en fin, para poder evangelizar a una persona más, todos nos esforzamos juntos, servimos juntos y hacemos cosas que en el mundo probablemente nunca habríamos hecho. Recoger basura, mover cosas de un lugar a otro, sudando, todo eso se hace con el propósito de evangelizar. Entonces lo que nosotros debemos hacer en esta época es precisamente eso. Y a las personas que hacen bien ese trabajo, ¿Dios las recordará o no? Sí, las recordará. Volvamos otra vez a Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Los versículos 14 y 15 de capítulo 3, como vimos antes, había personas que hablaban de una manera alejada de la fe. Pero incluso en esa misma época, sin duda había personas que vivían delante de Dios con fe verdadera. Voy a leer a partir del versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Incluso en la época de Malaquías, aunque hubo tanta corrupción, tanta desánimo, tanta seculaciones, aún en medio de todo eso, sin duda hubo personas que conservaron la fe de esperar a Dios, de esperar a Mesías. Existe un remanente también en nuestra época, y ese remanente, ¿quién debería ser? Debo ser yo. En la época de Elías, cuando todos se habían ido tras Baal, y Elías, al ver que la reina Jezabel quería matarlo, sintió que todo había terminado. ¿Qué le dijo Dios? Le dijo que había guardado a 7,000 que no habían doblado rodillas ante Baal. Hay un remanente. En nuestra época también hay ese remanente. Debe haberlo. Y en ese remanente, ¿quiénes deben estar? Ustedes y yo debemos estar ahí. Eso es lo que dice, que los que temen a Jehová hablan cada uno con su compañero, se piden oración unos a otros, tienen comunión, se gozan juntos, y Dios lo escucha todo. ¿Y qué hace Dios con eso? Lo escucha todo. Y para los que temen a Jehová, y para los que piensan con respeto en su nombre, que hace delante de Jehová en ese libro de memoria, lo escribe, lo ha escrito. Cuando lleguemos delante del Señor, todo aquello por lo que tuvimos comunión con fervor,
todo aquello por lo que pedimos oración delante de Dios, todas estas historias que oramos delante de Dios, cuando no había nadie más, quedarán registradas delante de Dios, ¿o no? Sí quedarán. Y Dios lo dijo, Jehová de los ejércitos ha dicho, en el día que yo he señalado, los haré mi especial tesoro. ¿Qué será ese especial tesoro del que aquí se habla? ¿Conocen las joyas? ¿Les gustan las joyerías? Cuando van a una tienda de joyas, a una tienda de donde venden piedras preciosas, ¿cómo se les ven los ojos? Las joyas son hermosas. En el texto original, esa palabra especial tesoro es precisamente joya. Y Dios dice que a esas personas las convertirán ¿en qué? En su joya. Las convierte en un tesoro especial, en una joya. Y si tiene una joya, la dejan por ahí sin cuidado o la guardan con sumo cuidado. La guardan con sumo cuidado, la miran, la limpian, la protegen para que no se pierda, la tratan con estima. Y si de repente desapareciera, la buscarían por todas partes. A mí me pasó algo así ayer. Estaba haciendo algo, hablando sin darme cuenta y caminando ya bastaba lejos de mi cuenta de que no tenía el reloj en la muñeca. ¿Dónde se me quedó? ¿Qué problema? ¿Se me habrá caído? Pero al llegar a la oficina, ahí estaba, exactamente en mi lugar. Y en esos pocos minutos, en los que pensaba dónde podría haber ido, sentí una angustia muy grande. Claro, comparando con una joya es algo de un valor mucho menor, pero para mí es algo realmente valioso. Y para ustedes también, ¿verdad? Ustedes también tienen cosas valiosas. Y a esos creyentes, ¿en qué los convierte Dios? ¿En qué convierte a lo más precioso en una joya? Y entonces ustedes volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Saben qué es lo último que se registra en este libro de Malaquías? Al final mismo del Antiguo Testamento, en Malaquías, se registra algo sobre Juan el Bautista, el que prepara la venida de Jesús, el que prepara el camino. Veamos el final del capítulo 4, voy a leer los versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Quién es el profeta Elías de que se habla aquí? Es Juan el Bautista. ¿Qué hacía el Juan el Bautista? Era la persona que guiaba a la gente hacia Jesús. Así que termina con la profecía de que el Mesías vendrá. ¿Con qué creen que termina el final de nuestra Biblia, el Apocalipsis? Vemos el último capítulo del Apocalipsis, versículo 20 y 21. Leamos juntos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El Antiguo Testamento termina con la historia de Juan el Bautista, quien prepara la venida del Señor en su primera venida. Anunció que el Señor vendría, y todo el Nuevo Testamento, es decir, toda la Biblia entera, ¿con qué termina el final? Amén. Sí, ven Señor Jesús, ciertamente, vengo en breve. Amén. Ven Señor Jesús. Termina con la promesa de que el Señor viene otra vez. En nuestra época, aunque humanamente haya partes difíciles y complicadas, el Señor tal como lo prometió sin duda vendrá. Deseo de corazón que nosotros guardamos la fe hasta el final y que cuando estemos delante del Señor seamos creyentes que no duermen, los que están despiertos. Eso es lo que debemos hacer. Oremos juntos.
Dios Padre Santo, te damos gracias porque a través de la enseñanza mostrada por medio de los creyentes de Malaquías nos hiciste saber que tenemos que esperarte con la fe firme y que debemos mirarte. El retiro de verano se está preparando y se está llevando a cabo. Acompáñanos hasta el último momento, hasta que termine. Especialmente el cuarto retiro de la Iglesia Central del Seúl comienza pasado mañana martes. Que estés con nosotros y que hagas tu gran obra en medio de nosotros y que estés con nosotros hasta el final del retiro y hasta tu venida. Ayúdanos y guíanos para que podamos vivir sin caer desde la fe. Enséñanos con tu palabra lo que debemos hacer y haznos saber las cosas que debemos vivir delante de ti. Y guíanos, ayúdanos para que lleguemos a ser una iglesia preciosa y que no tengamos ninguna vergüenza al estar delante de ti. Protege y cuida a todos los hermanos que se esfuerzan por el retiro, a todos los que evangelizan y a todos los que escuchan la palabra. Agradeciéndote por todo, oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén.